Tengamos un feliz sábado, hermano. Feliz tarde, ¿verdad? Estamos iniciando en este inicio de sábado, todavía oscureciendo. Te vamos a dar la bienvenida también a todos mis hermanos que están allá en Estados Unidos, allá en Los Ángeles, hermanos de otros lugares, en Honduras, en México, en otros lugares, ¿verdad? Que llevan esta programación a través de la televisión. También salude a todos los hermanos que también nos miran a través de las redes sociales, las distintas plataformas, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy, hermanos, un tema de importancia, un tema de mucha importancia para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, un tema de mucha ayuda. Es necesario que pongámosle mucha mente, mucha atención a esta pequeña meditación de esta tarde y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos entender este mensaje, podamos vivirlo y podamos llevarlo a otras personas aconsejándolas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente para comenzar. Amante Padre Santo, que tu morada es en los cielos, gracias infinita, eterno Dios, Salvador, Rey de reyes, Señor de señores. Sabemos, Señor, que tú eres el Creador y que en este día celebramos esa fiesta, la fiesta de la creación. El sábado es el monumento de la creación. Ayúdanos a recordar ese momento precioso de allá del inicio, a través de tu misericordia, a través de tu gracia, a través de tus bondades, a través de tu divino amor que tienes para con tus criaturas. En este día te reverenciamos, Señor, y queremos hacerlo de la manera mejor, honrando y glorificando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar, ahí aparece el tema en la pantalla. Se llama Llevemos el yugo de Cristo. Llevemos el yugo de Cristo. Y el texto clásico es palabras de Jesús en San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Estos pasajes son bien conocidos no solo por los adventistas, sino por toda la cristiandad. Conocen estos pasajes bíblicos, los sabemos de memoria, los saben de memoria, los recitan, los repiten, pero es importante que entendamos el significado de estas palabras. Es muy importante que entendamos el significado de estas palabras. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús allá en aquel tiempo? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús para todas las generaciones después de ese tiempo? Principalmente para esta última generación. Muy bien, vamos al primer pasaje bíblico. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Primera palabra, venid, una invitación que hace Jesús. Pero la pregunta que vamos a hacernos primero en esta tarde, ¿a quiénes dirigió Jesús esas palabras? Vamos al momento histórico. ¿A quiénes dirigió Jesús esas palabras en ese tiempo? Porque dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. En el comentario bíblico adventista en el tomo 5, en la página 378 nos ayuda un poco a ubicarnos, a ubicar el contexto de esas palabras originalmente dicha por Jesús. ¿A quiénes fue dirigido originalmente? Con estas bondadosas palabras, Cristo extendió a la multitud una invitación para que se convirtieran en sus discípulos. ¿A cuál multitud? A la multitud de aquel tiempo que lo seguía. A esa multitud Jesús les dio esas palabras. Jesús les dirigió esas palabras. ¿Para qué fue? Una invitación al discipulado. Una invitación para que fueran sus seguidores. Una invitación para que fueran sus alumnos. Una invitación para que lo siguieran.
Pero esas palabras no quedaron ahí nomás. En el deseado de toda la gente, en la página 295, dice que estas palabras de consuelo, óigase bien, ya vamos a ver por qué son de consuelo. Estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. Miremos, Jesús miraba a quienes en ese momento, a los angustiados y de corazón cargado, a aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas, con grandes problemas, con problemas serios, con angustias serias, con preocupaciones serias, con enfermedades serias, con un estrés máximo. Él miraba los corazones. Dice que tenían cuyas esperanzas estaban marchitas, y a aquellos miraba también que trataban de aplacar el anhelo del alma con los goces terrenales. Los miraba. Pero hay algo más. Y los invitaba a quienes, a toda esa multitud, a hallar descanso en Él, porque ninguna tenía descanso. Unos estaban angustiados, otros estaban cargados de problemas, de tensiones, o otros dice que estaban pensando en el anhelo en las cosas terrenales. Entonces todos estaban cargados. Y entonces Jesús los invitaba, dice, a todos a hallar descanso, a quitarle esa carga. Los invitaba: yo te voy a quitar esa carga, es muy pesada para vos. Vamos a seguir adelante, pues. Ahora vamos a ver, eso fue allá en aquel momento, hace casi como 2000 años. Vamos a ver esa palabra, la aplicación que a partir de ese momento, y no solo de ese momento, esa palabra también se le pudiera haber dado una aplicación, aunque Cristo no haya venido en el tiempo de la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas palabras también pudieran, si hubiesen dicho por alguien, esas palabras también hubieran tenido una aplicación en aquel tiempo, si la hubieran conocido. Pero a partir de ese momento, hace casi 2000 años, esas palabras tienen una aplicación grande en todas las etapas, como hemos venido estudiando, que ha vivido la humanidad a partir de ese momento. ¿Y cuál es la aplicación que podemos darle? En el deseado de toda la gente, en la página 295, ahí lo habla claramente, nos explica claramente la aplicación para nosotros, digamos, en este tiempo, y que ha sido en el tiempo de la historia, después que fueron pronunciadas por Jesús. En estas palabras, ¿cuáles palabras? En la invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esas palabras. En estas palabras, Cristo habla ¿a quién? A todo ser humano. Cristo habla a todo ser humano. Sea de cualquier religión, de cualquier iglesia, a todo ser humano. Sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Entonces, ¿por qué Cristo nos invita en esta tarde? ¿Por qué nos invita? Porque estamos cansados y cargados. ¿Y de qué estamos cansados y cargados? De tantos problemas que tenemos. Tantos problemas. Entonces la carga nuestra es pesada. Unos tienen la carga de la enfermedad, otros tienen la carga de la escasez de alimentos, otros tienen la carga de la falta de trabajo, otros tienen la carga de problemas con los vecinos o problemas con alguien, otros tienen la carga de estrés, de tensión por X problema. Pero todas esas cargas son muy pequeñas comparadas para una carga que verdaderamente nos agobia y nos aplasta, como dice la cita. Todos están agobiados con carga que únicamente Cristo puede suprimir. Pero la carga más pesada que llevamos, ¿cuál es? Dice, es la del pecado. Esa es la carga más pesada, la del pecado, la de la culpa que tenemos. Cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos pecaminosos, nos sentimos cargados. Esa carga no la podemos liberar, solo hay uno que puede liberarnos de esa carga: Cristo Jesús.
Es el único que puede quitarnos esa carga, y si Él no nos quita, nos va a aplastar. Pero el ser sin pecado, dice, si se nos deja solo para llevarla, voy a volver un poquito, si se nos deja solo para llevar esa carga, la carga del pecado, nos va a aplastar, nos va a aplastar. Pero el Señor sin pecado, Cristo Jesús, tomó nuestro lugar, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, recordemos Isaías, ¿verdad? 53, Él llevó la carga de nuestra culpabilidad, Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, y esto que viene es interesante, nos dará reposo, porque Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a hacer reposar. Llevará también Jesús, óigase bien, llevará también Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, la carga de congoja y pesar de cada uno de nosotros. Él siente pesares, porque Él pasó por pesares, ¿verdad? Él. Dice que nos invita a confiarle todos nuestros cuidados porque nos lleva sobre su corazón. Importante, deseado toda la gente, 2.95. Vamos a la Biblia. En el Salmo 55, 22, el salmista dice algo que Dios le reveló. Dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Cristo tu carga. Jehová, Cristo Jesús, echa sobre Cristo tu carga. ¿Y qué va a pasar cuando le demos la carga? Nos va a sustentar, nos va a aliviar. Pero el problema es que a veces la carga, dice, la carga no se la queremos echar a Jesús, no se la queremos dar a Jesús y la queremos seguir llevando nosotros, Otro pasaje similar, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué quiere decir toda vuestra ansiedad sobre Él? Todas nuestras preocupaciones, eso quiere decir. Toda vuestra ansiedad, dice, todas vuestras preocupaciones, ¿sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos sustenta, como dice el pasaje anterior. Es el único que puede ayudarnos a que esa carga, a liberarnos de esa carga, a aliviarnos de esa carga. Hebreos 4:15 y 16 es muy importante. Porque no tenemos un sumo sacerdote, ya sabemos quién es el sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está el problema. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado en todo. Fue tentado en todo, dice, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, una vez que nosotros depositamos su carga, las cargas nuestras a Él, ¿verdad? Entonces nosotros confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia y podemos alcanzar esa misericordia, podemos hallar ese reposo si le damos las cargas. Si le damos las cargas, si no le damos las cargas, si no depositamos las cargas, no vamos a poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Deseado toda la gente, 2.96. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, cualesquiera que sea la prueba, las ansiedades, nuestro caso, presentemos nuestro caso ante el Señor, que es lo que acabamos de leer anteriormente. En Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia, para que hallemos descanso, porque aquí lo dice. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir si le presentamos nuestro caso. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que nosotros queremos resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Decimos como cristianos que tenemos fe en Dios, pero sinceramente, hermano, nuestra fe sinceramente no tiene vida. Es una fe sin fuerza. Es una fe sin esperanza. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema muy serio, por muy cristianos que seamos, a veces tratamos de resolverlo nosotros y le pedimos a Jesús, pero como el pedimento no se da momentáneamente,
entonces ya nosotros desistimos la petición y quedamos en el problema enredado y quedamos con esa angustia, con esa ansiedad y seguimos con esa angustia, con esa ansiedad. Y ahí es donde tenemos el problema de la desconfianza en Él, no hay confianza y ahí nosotros verdaderamente como que retrocedemos para atrás. Cuanto más débiles, aquí donde está el problema, cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, ahí donde está el problema. No nos sentimos débiles e impotentes, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Nos podemos sentir débiles en el sentido de que no puedo hacerlo, pues, pero que lo voy a hacer, o busco la ayuda humana para resolver el problema, ayuda humana, el esfuerzo humano, y no busco la ayuda divina, ¿verdad? Cuanto más pesada nuestra carga, más bienaventurado el descanso. Cada vez que la carga, la prueba es más pesada, dice que va a haber, bienaventurado quiere decir que va a haber una bendición en el descanso, va a haber una felicidad en el descanso, va a haber una dicha en el descanso, dice, que hallaremos al echarla sobre ¿quién? Sobre Cristo Jesús. El deseado de toda la gente, 2.95, 2.96 es ahí, ¿verdad? Tiene repetido 2.95, 2.95 y 2.95, 2.96. El hermano mayor, ¿quién es el hermano mayor? Jesús, es nuestro hermano mayor. El hermano mayor de nuestra familia humana está al lado del trono eterno. Él está al lado. Y Él mira a toda alma que se vuelve hacia Él como el Salvador. Él lo mira. Toda alma que nos volvemos a Dios, Él la mira. Él está pendiente, Él está atento, dice. Él la mira. Sabe Él, Cristo Jesús, por experiencia, cuáles son las debilidades de la humanidad. Él sabe mi debilidad, Él sabe la debilidad de cada uno de ustedes. Él las conoce. Por eso en el mensaje a la iglesia dice, yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti. Eso quiere decir, yo te conozco a ti, yo conozco tu experiencia, yo conozco tu proceder, yo conozco tu debilidad. Eso quiere decir en el mensaje a la iglesia. Entonces dice, sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, de cada quien. Sabe si mi debilidad es temperamento, si mi debilidad, de algunos las debilidades que lo atraen el mundo terrenal, Él sabe de otros tipos de debilidades, Él las conoce. Entonces dice, él sabe, dice por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar, dice Hebreo, ¿verdad? Él vela sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Tembloroso Hijo de Dios, a nosotros nos dice la cita, tembloroso Hijo de Dios, sobre cada uno de nosotros, como tembloroso Hijo de Dios, Él está velando, Él vela. Pregunta, ¿estás tentado a cada uno de nosotros? Él te librará. Por eso dice aquel pasaje del Salmo 34, 18, ahí o 19 creo que, le dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice que Él nos va a librar, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar. Es el 34, 19. Entonces aquí dice, estás tentado, Él te librará. Eres débil, Él te fortalecerá. Esas son promesas. Si somos tentados, no nos dejará solos. Recordemos que hay promesas en la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, si nosotros adecuándolo a esta cita que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 13. Me recuerda esto que estoy leyendo ahorita. Esa cita cuando dice, 10:13 de 1 de Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice el pasaje, pero fiel es Dios, aquí viene la promesa, pero fiel es Dios que no os dejará
ser tentado más de lo que no podéis resistir, sino, aquí está la clave, quedará también juntamente, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, adecuando la cita bíblica a esta cita del Espíritu y Profecía, porque a mí me dice, cuando dice aquí, eres tentado, Él te librará, eres débil, Él te fortalecerá, dice, y dice, eres ignorante, te iluminará, eres ignorante, por eso dice en el libro de Santiago que si queremos sabiduría, ¿a quién le debemos pedir la sabiduría? Santiago 1. Si queremos sabiduría tenemos que pedírsela a Dios, ¿verdad? En Santiago capítulo 1 lo dice eso, creo que el verso 5, sí, exactamente el 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿estás herido? Otra pregunta, te sanará. Él nos sana las heridas espirituales, las heridas del pecado, pero también Él nos sana nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo como nuestro sanador, tanto física como espiritualmente, Él es nuestro sanador. El Señor cuenta el número de las estrellas y sin embargo sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Venid a mí es su invitación, la que acabamos de ver ahorita. Venid a mí todos los que estáis trabajados, dice, y yo os haré descansar. Muy bien, vamos al versículo 29. Ahorita lo que hemos estudiado hasta ahorita, solo el 28. Solo el verso 28 nos hemos ocupado en esta primera parte. Vamos al 29. El verso 29 de la invitación, que es Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo. Ahora aparece otro elemento. Allá era la invitación. Venid a mí, vos que estás cargado. Vení, Benito, tú que estás cargado. Vení, Benito, yo te voy a hacer descansar. Vení, Juan, a mí. Vení, María, a mí, yo te voy a hacer descansar. La invitación lo llama a Jesús a que depositemos la carga, el verso 28, que depositemos la carga en Él y Él nos va a dar descanso. Pero en el 29, miremos lo que diga para que sigamos la lectura de manera consecutiva. Llevad mi yugo. Después que dice que haremos descanso, si depositamos la carga en Jesús, ahora Jesús dice, vos depositá la carga tuya a mí y yo te voy a dar mi carga. Primero nosotros le damos la carga pesada que llevamos, que nos aplasta, pero después Jesús lleva la carga mía, lleva la carga de usted, pero Él dice, lleva mi carga. Ahora vamos con ese pasaje, lleva mi carga. ¿Y cuál es su carga? Su yugo. Miremos lo que quiere decir todo esto, que a la luz del Espíritu y Profecía de la Biblia tiene un significado muy importante para nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestra alma. El versículo anterior decía algo. La invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Habla al final del pasaje de descanso. Aquí vuelve a hablar de descanso. Cuando le depositemos la carga, óigase bien para que entendamos los dos pasajes, cuando le depositemos la carga a Jesús, Jesús nos promete darnos descanso. Pero cuando llevamos la carga de Jesús, Jesús nos promete también darnos descanso. ¿Vamos entendiendo? Le damos la carga a Jesús, nos da descanso. Tomamos la carga de Jesús, o el yugo de Jesús, pues que es la carga, nos va a dar descanso. Pero agrega ingrediente en este pasaje. Para que haremos descanso, dice, llevad mi carga, dice, llevad mi yugo, pero para que hayáis descanso, dice, tenés que ser manso y humilde. Óigase bien, como yo, como Él. Para llevar, este pasaje dice que para hallar descanso en Jesús, al llevar su carga, tenemos que tener mansedumbre y tenemos que tener humildad. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad, no vamos a hallar descanso y no vamos a llegar al yugo de Cristo.
Vamos a leerlo bien esto, vamos a tratar de explicarlo mejor. ¿En qué consiste el yugo de Cristo? Pregunta. Es importante porque Él nos invita a que demos su yugo. Primero nos dice que le demos mi yugo, le dé mi carga a Él. Pero después me dice, lleva mi yugo. ¿En qué consiste el yugo de Jesús? El yugo, deseado toda la gente, 296. El yugo es un instrumento de servicio. ¿Verdad que así dice? El yugo es un instrumento de servicio. Recordemos la palabra de Jesús, no puedo leer tantos pasajes porque se nos termina el tiempo, pero recordemos aquellas palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que Él no había venido a esta tierra a ser servido, sino a qué había venido Jesús, a servir. Y a los discípulos les dio lecciones. El último día en el aposento alto les dio de su vida, ¿verdad? Les dio lecciones con el rito de lavamiento de los pies. Por eso se le llama rito de humildad, rito de servicio. Entonces, ¿en qué consiste el yugo de Cristo? El yugo dice que es un instrumento de servicio. Yugo tiene que ver con servicio. Se enyuga los bueyes para el trabajo, para un servicio. Se enyuga los bueyes para mover una carga. Mover una carga es un servicio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Los dos bueyes, los dos animales, llevan los yugos para que la carga sea nivelada, ¿verdad? Que se ayuden mutuamente y vaya nivelada la carga. Y de esa manera van a trabajar de una manera eficaz. Jesús usó esta ilustración. Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. ¿A qué nos llama Cristo? A servir. ¿Cuál es su yugo de Cristo? La ley del servicio. El servicio. Lo vamos a ver más adelante, si explicado con palabras más claras. Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Hemos de tomar sobre nosotros su yugo, oiga bien, su yugo, a fin de ser colaboradores con Él. Hay algo claro, hermano, antes de seguir con esta cita. Recordemos que el versículo 30 dice que el yugo de Jesús, ¿cómo es? ¿Pesado? ¿Cómo es que dice que o la carga? Fácil, no pesa. Por eso dice, dame tu carga pesada y yo te voy a dar mi carguita, mi yuguito que no es pesado. Para que haya nivel, para que estemos nivelados. Entonces aquí explico un poco esto y más adelante también, otra cita. Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Servir. Hemos de tomar sobre nosotros su yugo, porque Él fue servidor, a fin de ser colaboradores con Él. Yugo es colaborar con Jesús, es parte del yugo, es parte de la esencia del yugo, colaboración con Jesús. La Biblia dice que somos colaboradores, ¿verdad? En Corintios, Pablo lo dijo, somos colaboradores. Pero aquí dice, el yugo que nos liga al servicio, ¿qué cosa es? Dice, está subrayado, es la ley de Dios. En otras palabras, es la obediencia. Me adelanto pues un poquito, el yugo es obediencia, el yugo es obedecer, el yugo de Cristo es la obediencia. Me adelanto un poquito. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. La ley es amor. Y ese amor es el que nos mantiene unidos con Cristo Jesús, con Dios. Vamos a avanzarse un poquito para que le encontremos más sabor a esto. La pregunta es, si Jesús nos dice que llevemos su yugo, ya vamos viendo qué cosa es el yugo, que tiene que ver con el servicio, ¿verdad? ¿Cómo llevó el yugo Jesús? Si dice que llevemos su yugo, Jesús llevó un yugo. ¿Cómo lo llevó? Filipenses 2 del 6 al 8 nos dice claramente. Leamos el pasaje. Versículo 6.
el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, cuando vino a ser hombre, sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando la forma de siervo, siendo hombre Jesús, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, por eso lo dice el pasaje. Y estando en la condición de hombre, en humanidad, se humilló a sí mismo, y viene la clave. Se humilló Jesús a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo llevó el yugo Jesús? ¿Cuál yugo fue el que llevó Jesús? El yugo de la obediencia. Ese es el yugo, la obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a los principios, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a las directrices de Dios. Ese es el yugo de Jesús. Miremos algo claro referente siempre al yugo. Nos invita a llevar su yugo. En Lamentaciones 3:27, Jeremías habla algo referente al yugo con respecto a los jóvenes, al hombre, pues. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Desde cuándo vamos a llevar el yugo? Desde la juventud. ¿Y qué yugo es el que vamos a llevar desde la juventud? El yugo de la obediencia. El yugo de la obediencia. Si somos desobedientes, no llevamos yugo. El yugo del servicio. Si no somos servidores, no llevamos yugo. El yugo de Cristo no lo llevamos. Para llevar el yugo de Cristo tenemos que ser servidores y tenemos que ser obedientes. Es importante esto que lo sepamos. Obediente, Cristo fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser obedientes como Jesús hasta la muerte. Entonces quiere decir que obediente quiere decir ser servidores y colaboradores con Jesús hasta la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Miremos esta cita. Está en el comentario, es una carta 71-1895, pero está registrada en el comentario bíblico adventista, el tomo 5, la página 1067 de Elena White, es esta carta. Miremos lo que dice del yugo. Ahorita hablamos bastante así, de manera explícita, algunos detalles, pero ahorita el consejo inspirado nos va a dar más detalles y nos va a aclarar más, nos va a profundizar más bien, nos va a profundizar más qué es lo que significa el yugo y qué significa llevar el yugo de Jesús. Llevar el yugo con Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa llevar el yugo con Cristo? Miremos bien lo que significa, está subrayadito todo lo que significa. La vamos a ir deletreando esta cita. Llevar el yugo con Cristo, porque recordemos algo antes de explicar, de llevar la cita. Cristo primero nos invita para ser sus discípulos, pero dice que para ser discípulos de Jesús, óigase bien, primero tenemos que depositar nuestra carga en Él para que hallemos descanso. Pero también, una vez que depositamos nuestras cargas pesadas, que es el pecado, la más pesada que nos asedia, y todas nuestras preocupaciones, Jesús nos dice, llévate este yugo mío porque es ligero, esta carga no pesa. ¿Y cuál es el yugo que no es pesado? El yugo de la obediencia, el yugo del servicio. Pero vamos a darle más amplitud a esos conceptos. Llevar el yugo con Cristo significa, óigase bien, adventista el séptimo día, nosotros trabajar de acuerdo con sus directivas primero. ¿Qué es llevar el yugo? Trabajar de acuerdo con sus directivas, ¿qué significa? Trabajar de acuerdo con su plan. Su plan. Esa es directiva, directrices. Una directriz, es una guía, es un plan. Entonces, trabajar de acuerdo a su plan, de acuerdo al plan de Dios. La iglesia última, esta iglesia de la Odisea, la iglesia adventista, el mensaje adventista tiene un plan. Entonces, para que llevemos el yugo de Cristo, dice, tenemos que trabajar con ese plan. El plan. El plan para estos últimos días. Tenemos que trabajar con ese plan.
que dio a la iglesia a través de los mensajes angélicos, ¿verdad? En cada una de sus, pudiéramos decir, de sus etapas o fases, ¿cómo le pudiéramos llamar? En cada una de sus fases, pues, el plan en cada una de sus fases. ¿Qué más es llevar el yugo de Cristo? Ser copartícipe con Él en su sufrimiento. Me paro ahí. Para llevar el yugo de Cristo, una persona que quiere llevar el yugo de Cristo, mi querido hermano, tiene que sufrir. Tenemos que sufrir para llevar el yugo de Cristo. Es decir, Cristo, a pesar de que su vida, internamente, en su mente, hubo descanso en Él, a pesar de las circunstancias a las que se exponía Él, a las que se enfrentó, Él tenía descanso, por eso es que Él quiere dar descanso. Pero miremos algo, Él tenía muchos sufrimientos. Antes de morir, ya ni se diga con la muerte, muchos sufrimientos. Y hay un pasaje en la Escritura que lo hemos visto muchas veces, donde dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido. Oiga bien, Filipenses 1:29. Dice que no solo creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. No solo basta creer en Cristo en teoría, dice que padecer por Él. Y aquí esta cita me está diciendo, me recuerda ese pasaje, dice que para llevar el yugo de Cristo tenemos que participar en los sufrimientos cuando llevemos el mensaje y seamos vituperados, seamos censurados, seamos perseguidos, seamos odiados porque predicamos el mensaje de Cristo. Eso significa sufrir por Cristo. Entonces, eso se llama llevar el yugo de Cristo también. Mire cuántas cosas el yugo de Cristo. Trabajar de acuerdo a su plan, seguir su plan, seguir su guía, seguir su guianza, seguir sus directrices, pero también participar en los sufrimientos de Él por la palabra. No es un sufrimiento carnal. Sí, yo estoy sufriendo, pero ¿por quién está sufriendo? ¿Por la consecuencia de mis pecados o de tus pecados? No está diciendo eso la cita, sino por Cristo Jesús, por la palabra, por el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Otra manera del yugo, ¿qué significa el yugo? Esfuerzo en favor de la humanidad perdida, o sea, que hagamos esfuerzo, que participemos con Él en el sufrimiento y que hagamos esfuerzo en favor de la humanidad perdida. ¿Qué significa eso? Que llevemos el mensaje a la humanidad perdida, que le presentemos el mensaje de salvación a la humanidad perdida. ¿Qué más significa? Y aquí va ligado a esto que viene. Significa ser sabio e instructor de almas. Mire cuánto envuelve el yugo de Cristo. Y el Espíritu y profecía nos agarra. Ya sabemos que con la Biblia entendemos que el yugo significaba obediencia, que el yugo significaba servicio, pero mire cómo nos amplía el Espíritu y profecía. Nos dice que trabajar de acuerdo a sus directrices, repasando, que participemos en los sufrimientos con Él, y que hagamos esfuerzo por la humanidad perdida. ¿Cómo? Predicándole el mensaje de salvación, con testimonio y a la luz de la palabra. Y llevar el yugo de Cristo, ¿qué cosa es? Ser sabio e instructor de alma, eso es importante. Óigase bien, no solamente ser instructor de alma, sabio e instructor de alma. ¿Qué quiere decir esto? Que le pongamos bien el mensaje de salvación a la gente. Sabio. Para ir a dar el mensaje tenemos que tener sabiduría, tacto, sabiduría para presentar el mensaje, inteligencia para presentar el mensaje. Por eso Pablo a Timoteo le dice, procura con diligencia, 2:15, segunda, presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mire, todo eso qué bonito esto, qué lindo esta parte, me gustó esta parte cuando la estudié. Muy bien, vamos a ir
a la misma carta, 71, el misma página en el comentario, aquí aparece seguido, ¿verdad? Llevar el yugo de Cristo, ¿qué significa? Bueno, esta es una que ya la repetí, la corté, está repetida esta cita, ahí disculpen. Es la que sigue, esta era la que iba a poner. Review and Herald del 10-5 de 1887, en el mismo comentario bíblico, tomo 5 y en la misma página. Esa es la que quería ver, porque ahí parece que repetir le iba a pasar a la otra. Miremos lo que dice, referente a lo que estamos estudiando. Lo que Dios desea de nosotros es que nos ocupemos cada día de nuestra vida en aprender cómo edificar nuestro carácter para el tiempo y la eternidad. Todo eso tiene que ver con lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que dice aquí? Que nos ocupemos cada día de ¿qué? De aprender cómo edificar el carácter, cómo edificar nuestros pensamientos, cómo edificar nuestras palabras, cómo edificar nuestras acciones, cómo edificar nuestro proceder. Eso es lo que Dios quiere. Él nos colocará en medio de pruebas. Óigase bien, esta cita es bonita también. Él nos colocará en medio de pruebas. Oiga bien. Y dificultades, van a venir dificultades, y cuando hayamos aprendido a vencer los obstáculos con el debido espíritu, con excelso y santo propósito, nos dará otra lección, otra prueba, otra lección, sigamos pasándola. Y si no vencemos esas pruebas, si no vencemos esas tentaciones, si no pasamos esa dificultad, y si no tenemos la mansedumbre de Cristo, dice, para aprender constantemente de Jesús en su escuela, entonces debemos saber que no tenemos el yugo de Cristo. Entonces, la mansedumbre va con el yugo. Por eso Jesús dice que seamos mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso. Entonces, la mansedumbre es un factor, es un papel, es un punto muy importante del yugo que llevemos cuando llevemos el yugo de Cristo. Quiere decir, hermano, que si no aprendemos mansedumbre y si no somos mansos en cualquier circunstancia, en cualquier prueba, en cualquier obstáculo, en cualquier dificultad, dice que si somos vencidos, no tenemos el yugo de Cristo. Es un problema serio. Si somos vencidos porque no nos falta mansedumbre, se nos acabó, no hay yugo de Jesús. Y aquí vamos a ver unos versículos, aquí están. ¿Cómo hallaremos el descanso en nuestra alma? Aquí viene algo importante. ¿Cuándo hallaremos el descanso en nuestra alma? Volvamos con Mateo 11:29. Miremos cómo está subrayadito. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallar descanso para vuestra alma. Para hallar descanso tenemos que ser manso y humilde de corazón. Descanso en Cristo. Estar en Cristo es hallar descanso. Entonces, si no somos mansos ni humildes, no vamos a hallar descanso. Quiere decir que no vamos a llevar el yugo de Jesús. La Biblia, ¿qué es lo que dice? En Gálatas 5:22-23, ahí habla la mansedumbre, uno de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y aparece en el 25, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Mateo 5:11, en la bienaventuranza de Jesús, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en el Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, ¿cuándo vamos a hallar descanso? Cuando haya en nosotros mansedumbre y humildad. Si no hay mansedumbre y humildad, no hay descanso, quiere decir que no, y si no hay descanso, no llevamos el yugo de Jesús, porque el yugo de Jesús es el que nos va a dar el descanso. Estamos llevando nuestro propio yugo. ¿Estamos entendidos? ¿Qué significado tiene la mansedumbre para el cristiano? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del espíritu de profecía. Ya lo vimos bíblicamente, ahora vamos con el espíritu de profecía. ¿Qué significado tiene la mansedumbre para el cristiano? Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 317. Vamos a ver.
La mansedumbre es una actitud del corazón, ya la vimos, Gálatas. Una actitud del corazón, de la mente y de la vida. Y esa mansedumbre, ¿qué va a pasar? Dice la cita, que prepara el camino para la santificación. Oiga bien, la mansedumbre prepara el camino para la santificación. Quiere decir que si no hay mansedumbre, no estamos preparando camino para la santificación. Hay que preocuparnos. No somos mansos por naturaleza, la mayoría. La mansedumbre en relación con Dios, ¿qué significa? Significa que habremos de aceptar su voluntad, esa es parte de la mansedumbre. Aceptar su voluntad es parte de la mansedumbre. Y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. Todo eso significa mansedumbre también. Una persona mansa domina perfectamente su yo. Una persona mansa domina perfectamente su yo. Entonces esa persona se está preparando está preparando el camino para la santificación. Qué importante es eso. Dice que en la mansedumbre en relación con Dios significa que es aceptar la voluntad de Dios y someternos a Él en todo sin vacilación. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y deseado de toda la gente, 2:97. Aprended de mí, ya lo leímos, que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso. Ya lo leímos el pasaje. Y aquí viene la explicación. Debemos entrar en la escuela de Cristo. Óigase bien, estamos en la escuela de Cristo. Aprender su mansedumbre y humildad. Óigase bien, hermano. Nosotros como cristianos somos discípulos de Jesús, somos alumnos de Jesús, quiere decir. Si somos discípulos de Jesús, somos alumnos, quiere decir que estamos en la escuela de Cristo, ¿verdad? Pero Cristo nos enseña, Cristo nos da lecciones, Cristo nos da explicación, Cristo nos da instrucción y Cristo nos dice que para que en su escuela avancemos en el proceso de la santificación, avancemos en relación con Él, la intimidad con Él, tenemos que aprender mansedumbre y humildad. Dos cosas, hermanos, muy alejadas de nosotros. Dos cosas que están lejos de nosotros. Casi la mayoría no tenemos esas dos virtudes, mansedumbre o esos dos frutos, y humildad no la tenemos. Es bastante, se nos hace difícil. Pero con Cristo Jesús podemos hacerlo bien. Todo es que nos sometamos, como decía en la cita. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Aquí viene esta clave. Esa preparación significa conocer a Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Prepararnos para el cielo. ¿A través de qué? De la mansedumbre y la humildad. Significa emanciparse de ideas, quitarse las ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. Recuerden que hay dos escuelas, la escuela del príncipe de las tinieblas y la escuela de Cristo. Cuando no conocemos de Dios, estamos en la escuela del príncipe de las tinieblas. O cuando no vivimos la palabra de Dios y vivimos cayendo, vivimos una vida cristiana supuestamente a media, estamos participando en la escuela de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad de Dios, a la lealtad a Dios. Mateo 16:24 lo conocemos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Clave esto, aquí está. Habla bien del significado del discipulado. Si alguien me quiere seguir, si alguien quiere ser mi alumno, si alguien quiere ser cristiano, lo primero que tenés que hacer es negarte a ti mismo y tomar la cruz. Néguese y tome la cruz. Y en Lucas 9:23, referente a este pasaje también, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día dice negarse a mí mismo, negar ese yo, negar lo que a mí me gusta,
y lo que a Dios no le gusta. Lo que a mí me gusta que esté en contra de Dios, eso es lo que tengo que me negar. Y dice que lo sigamos cada día. Aquí está la explicación buena en Espíritu y Profecía, en el comentario bíblico, tomo 5, página 1066, Espíritu y Profecía, ¿verdad? La profeta nos dice. El yugo y la cruz, por eso decía 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Fíjense bien esas dos palabras. Aquí los Espíritus y Profecía nos explican. El yugo y la cruz son símbolos que representan una misma cosa. Llevar el yugo y negarse a sí mismo representan una misma cosa, dice el Consejo Inspirado. ¿Qué cosa es? La entrega a la voluntad a Dios, de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es el yugo? ¿Qué cosa es negarse a sí mismo? ¿Qué cosa es el yugo y la cruz? ¿Verdad? ¿Qué cosa es el yugo y la cruz? Son símbolos de la misma cosa. ¿Qué cosa es? Entregarnos a la voluntad de Dios. Quiere decir entrega total. Eso significa el yugo y la cruz. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, lo que decíamos anteriormente. No podemos seguir a Cristo sin ser obedientes. No podemos seguir a Cristo sin ser sabios en la salvación. Y aquellas 4 cosas que nosotros estudiamos en las citas anteriores. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, sin llevar su cruz y seguirlo. Si nuestra voluntad no está de acuerdo con los requerimientos divinos, debemos renunciar a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos acariciados y seguir en las pisadas de Cristo. Un momentito aquí, quiero ahondar aquí un poquito. Dice seguir, nuestras inclinaciones, renunciar a nuestras inclinaciones, debemos renunciar a nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos acariciados y seguir las pisadas de Cristo, si eso era. Entonces dice que es entrega total para seguir a Cristo Jesús, abandonar deseos acariciados y abandonar todo lo malo, hermano. Eso quiere decir, por eso aquel pasaje dice 14:33 de Lucas, dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vamos a concluir con esto. La invitación al discipulado. ¿Cuál fue la invitación al discipulado? Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados, yo haré descansar. La invitación que hace Jesús. La invitación al discipulado incluye el tomar el yugo de Jesús, ya lo leímos. Estamos haciendo un resumen de todo. Llevar su yugo, ¿qué cosa es? Obedecer su requerimiento, obedecer su mandato, obedecer su ley, obedecer sus principios, trabajar con las directrices que Dios ha dejado, colaborar con Él. Debemos sentir descanso ¿cómo? Llevando su yugo y su carga, siendo colaboradores con Cristo, y aquí debemos sentir descanso, siendo colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual dio su vida. Por eso hablaba allá de que tenemos que ser copartícipes en la salvación, colaboradores en la salvación de la alma. Y para ello tenemos que ser sabios instructores, decía la cita. Dice, llevando su yugo y su carga, siendo colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual dio su vida, encontraremos el verdadero descanso. Cuando éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Quiere que vayamos a Él y que aprendamos para encontrar ese descanso, pero necesitamos aprender de Él como mansedumbre y humildad. Así que, mis queridos hermanos, en este inicio de este sábado, en esta meditación, ojalá que nos queden grabadas estas palabras que hemos estudiado hoy, de esos versículos que son muy importantes, muy trascendentales para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual en este tiempo. Vamos a orar para pedir la bendición final. Eterno Padre Santo que moras en los cielos, gracias una vez más por habernos dado el privilegio de abrir tu palabra, de estudiar estos pasajes que son muy importantes para nosotros, como son la invitación que Cristo Jesús hace a cada alma. Ayúdanos, Señor, a atender a esa invitación
y ayúdanos a ser manso y humilde de corazón para que hayamos descanso en Él. Y ayúdanos a llevar su yugo porque es liviano y ligera su carga. Gracias, Señor, en esta tarde. Ilumínanos, guíanos y guárdanos. En Cristo Jesús. Amén.